Muy buenos días, muy buenas tardes, queridos suscriptores de nuestro canal de YouTube de Medinet. Tenemos el placer de recibir al doctor Oscar Moreno, médico especialista en neurocirugía, quien ha preparado un tema de fondo que venimos estudiando de semanas atrás y se trata del tema de la conciencia. Sin más preámbulos, doctor Oscar, te doy la bienvenida y la palabra es tuya. Muchas gracias, Edgar. Buen día para todos. Es un gusto estar otra vez aquí con ustedes y escucharlos. Así que vamos a arrancar. En esta primer diapositiva aparece la palabra conciencia sin una S intermedia entre la N y la C. Y yo tenía la duda si se escribe de esta manera o si se escribe con una S. Entonces busqué información en Internet y encontré que la palabra conciencia, sin la S intermedia, es la que se refiere al estado en el cual estamos despiertos, estamos sabiendo que somos una persona, que tenemos un cuerpo y una mente y que estamos en un lugar determinado y que las personas que nos rodean son conocidas. Es decir, tenemos una orientación respecto a nosotros mismos, como se suele decir en psiquiatría, orientación autopsíquica, y tenemos una orientación con respecto al medio ambiente, a lo psíquica y también una orientación en tiempo. Sabemos en qué día estamos, en qué mes, en qué año, en qué parte de la historia estamos parados. Ese es el criterio de la palabra conciencia, mientras que cuando se escribe con S, se suele referir a la llamada conciencia moral que nos reta cuando hemos hecho algo malo. Tenemos una especie de juez en nuestro interior que está siempre observando y cuando hacemos algo que sale de lo que corresponde, nos reta y nos provoca culpa. Y generalmente esa manera de conciencia se suele escribir con la S entre medio de la N y la C, conciencia. Bueno, disculpen por esta divagación, pero me pareció útil porque yo mismo, que hace tantos años que trabajo con esto, no tenía la certeza de cuál es la palabra correcta. Así que vamos a entrar ahora en la presentación misma. Entonces, como dije antes, la conciencia es la capacidad de darse cuenta de uno mismo y del entorno. No existe ninguna manera de saber si una persona o una máquina tiene conciencia, porque la conciencia no se ve, no se toca, no se puede pesar, no se puede medir. Entonces, uno dice, sí, entiendo lo que es la conciencia, pero si yo miro un animal, ¿cómo sé que es consciente? O si yo miro una computadora con inteligencia artificial, ¿cómo sé que es consciente? Porque todavía no hay manera de verificar de una forma objetiva la presencia de una conciencia. Y así, como vamos a ver más adelante, hay quienes dicen que los animales tienen conciencia, y hay quienes dicen que los vegetales tienen conciencia, y hay quienes dicen que todo los- la materia del universo, las piedras, las gotas de lluvia, eh, el agua que fluye por un río, que todo tiene conciencia. O sea que es difícil asegurar quién tiene razón. Las antiguas filosofías, nacidas en el Tíbet, en la India, pensaban que todo lo que nos rodea tiene conciencia y que no estamos aislados, sino que estamos conectados por una red invisible a todo lo que existe a nuestro alrededor, como se ha demostrado recientemente en estudios astronómicos con fotos tomadas del universo, donde se ha podido ver la red que interconecta las distintas galaxias unas con otras. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, respecto de la conciencia, algo les adelanté, que hay dos posturas extremas.
Una que es la postura materialista, que considera que la conciencia es una función emergente del cerebro, que es una intrincada red de complejos físico-químicos y eléctricos. El cerebro, según muchos, es la estructura más compleja del universo, de manera tal que, como una propiedad emergente de esa complejidad, surge la conciencia según los materialistas. Y por otro lado, la concepción idealista considera que la conciencia es un componente energético o inmaterial que utiliza el cerebro para conectarse con nuestro cuerpo y con el mundo que lo rodea. Y hacen la semejanza con un aparato de radio. El aparato de radio, cuando está apagado, no sintoniza nada, pero cuando lo prendemos, podemos escuchar una emisora que está en nuestro país o una emisora que está en otro país, en la otra parte del mundo. Pero esa emisión no la crea la radio. La radio es un intermediario entre esa energía electromagnética que está en el aire y nosotros. Lo que hace es transformar esa energía electromagnética en sonido y nosotros percibimos el sonido, pero no originado en la radio, sino originado en una estructura a veces mucho más grande y mucho más lejana que la radio misma. De manera que estas son las dos grandes concepciones y entre medio de estas dos grandes concepciones, la materialista y la idealista, hay posiciones intermedias. Así que todavía el tema no ha sido resuelto y estamos en el año 2026. Así que vamos a ver qué sabemos hasta el momento. En el tema de la conciencia, el filósofo David Chalmers, que es un filósofo analítico australiano, que se ha dedicado a la filosofía de la mente y la filosofía del lenguaje, él dice que hay, en cuanto a la conciencia, dos problemas. El problema fácil, que es el que estudiamos cuando estudiamos la anatomía y la fisiología del sistema nervioso, los neurotransmisores, la manera en que los distintos sentidos transforman el medio ambiente, ya sea el sonido o las ondas electromagnéticas de la luz, lo transforman en impulsos nerviosos que viajan al cerebro y en el cerebro, de una manera que todavía no se entiende, se genera una experiencia subjetiva de visión o de audición o de cualquier otro sentido. Y lo que dice Chalmers es que el problema fácil es el entender cómo nuestros sentidos, nuestros órganos sensoriales, tanto las que nos comunican con el exterior como los órganos sensoriales que detectan nuestra contracción muscular, nuestra presión arterial, la composición osmótica de la sangre, el nivel de glucosa en sangre, todos esos receptores transforman su detección en un código de impulsos nerviosos que viaja al sistema nervioso central a través de los respectivos nervios, los nervios ópticos, los nervios auditivos, etc. Y en el cerebro, de una manera que todavía no se comprende bien y no se sabe cómo ocurre, esos impulsos eléctricos que se pueden registrar de una manera fehacible, se transforman en experiencia subjetiva. Y ahí viene lo que se llama el problema difícil. El problema fácil es, como les dije recién, entender las vías y conexiones nerviosas, lo que algunos llaman el hardware de nuestra conciencia, o sea, la estructura física que permite que nuestra conciencia se comunique con el mundo. Y de esa manera uno se puede pasar años estudiando el cerebro en su anatomía macroscópica, la anatomía microscópica, las distintas vías de conexión que conectan unos con otros, los neurotransmisores, las drogas que afectan los neurotransmisores. Pero todo esto, que si bien es trabajoso para entender y lleva mucho tiempo, es lo que Chalmers llama el problema fácil.
Esto se puede estudiar con las herramientas de la ciencia y se puede verificar en cualquier otro lugar donde se disponga de estas herramientas. En los últimos años se han agregado importantes herramientas como la resonancia magnética funcional o los conectomas o la tomografía por emisión de positrones, que son herramientas nuevas que permiten estudiar cómo se activa el cerebro en una persona en vida, viva, y cómo distintas regiones del cerebro responden a diferentes situaciones a las que se somete el sujeto. Esto el área del problema llamado fácil, que no es tan fácil, no se entiende de un día para el otro, pero es lo que creo que los médicos y los psicólogos estudiamos en nuestra carrera, en la anatomía y fisiología del sistema nervioso y luego en los aspectos neuroquímicos. Por ejemplo, para poder entender el coma o el estupor, que es una alteración de la conciencia que los médicos solemos ver en determinadas condiciones en pacientes, los que estamos en práctica clínica, hay una especie de Biblia del estupor y coma, que es el famoso libro de Plum y Posner, donde describe cuáles son las estructuras del sistema nervioso central que intervienen en la activación de la conciencia. Y como se muestra en este dibujo, en el tronco cerebral existe la formación reticular activadora. La formación reticular activadora es una red que recibe los impulsos de las vías sensoriales y a su vez se proyecta hacia la corteza cerebral para mantenerla activa. Las proyecciones se hacen desde los tálamos ópticos a través de los núcleos de relevo de la formación reticular hacia la corteza cerebral, que es donde se verifican los fenómenos psíquicos de la conciencia, como ser la recepción de impulsos sensoriales, el reconocimiento de las características del impulso y de alguna manera aún todavía no comprendida, la generación de la experiencia psíquica, de la experiencia subjetiva. Como no existe una manera de sacarle una foto a la conciencia, entonces para poder evaluar a los pacientes con estupor o coma, un investigador de Glasgow, Escocia, buscó la manera de evaluar a un paciente en coma. Como les dije, la conciencia no se puede fotografiar, no se puede saber si una persona está o no está pensando. De manera que hizo una evaluación de tipo conductivista. Y para evaluar un paciente en coma se evalúan según esta escala de Glasgow, muy famosa y muy usada en todos los centros de terapia intensiva. Se evalúa la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Como ustedes ven, ninguna de estas tres cosas es la conciencia en sí o es el pensamiento en sí, porque esto no se puede fotografiar ni demostrar. Simplemente se evalúan conductas como la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Y según la respuesta que se obtiene, hay una puntuación que después se suma y en los casos de coma profundo, la puntuación está entre 3 y 8. En los casos de coma superficial, la puntuación en el Glasgow Coma Scale está entre 9 y 12. Y en el coma superficial o estupor está la puntuación de la escala de Glasgow entre 13 y 15. Y a la izquierda, estas figuras de animales como hormigas o pulpos o reptiles, que como no tienen comunicación verbal, no podemos interrogarlos para preguntarles, ¿sabes quién eres? ¿Cómo te llamas? Dime dónde vives, dime en dónde estamos, dime en qué año estamos. Estos animales no tienen comunicación verbal, de manera que se intenta verificar si están despiertos o no mediante su conducta exterior.
pero no tenemos manera de preguntarle y dialogar con ellos, por lo menos hasta ahora. Aunque algunos de ellos, como por ejemplo los pulpos, que son animales que tienen varios cerebros, a diferencia de los humanos que a veces no tenemos ninguno, entonces los pulpos son capaces de hacer actividades inteligentes, de aprender a recorrer laberintos, de aprender a destapar una botella, de aprender conductas complejas que requieren un mecanismos de aprendizaje y de inteligencia. Pero el tener inteligencia no significa necesariamente que una estructura tenga conciencia, porque las inteligencias artificiales que han alcanzado un grado extraordinario de desarrollo tienen inteligencia, pero no necesariamente eso significa que tengan conciencia. Entonces ahora viene el tema de la parte difícil. La parte difícil, según Chalmers, es el conjunto de experiencias subjetivas que tenemos. El lenguaje no verbal, tenemos un lenguaje interior. Existe un diálogo dentro nuestro que se genera en forma silenciosa. Estamos pensando en el idioma que dominamos. Yo que tengo reuniones los días sábados con un grupo de amigos donde nos reunimos para tener una conversación en inglés, generalmente estamos un par de horas hablando de todo tipo de cosas, solamente en inglés, está prohibido hablar en español. Cuando ellos se van o cuando yo me voy de la casa de ellos, sigo pensando en inglés. Y al principio me asombraba, ahora me acostumbré, pero durante un par de horas sigo pensando en inglés. Y muchas veces cuando pienso un tema en inglés, tengo una experiencia diferente a que si lo pienso en español. Es difícil de explicar, pero siento como si yo fuera otra persona que ve las cosas de un modo diferente a como las veía cuando lo pensaba en español. No sé si me explico. A eso se refiere el lenguaje no verbal o lenguaje interior, que es una de las actividades cerebrales que está siendo profundamente estudiada en estos tiempos. También tenemos intuiciones, tenemos emociones, tenemos imaginación, creatividad, sueños, sensaciones. En general, este grupo de experiencias subjetivas son atribuidas principalmente al hemisferio no dominante, que en la mayoría de las personas es el hemisferio derecho. Pero nadie tiene la seguridad, como les dije antes, de que el cerebro sea el que genera todo esto. Puede que el cerebro sea solamente un intermediario entre una estructura inmaterial como la conciencia y el mundo que nos rodea. Por otro lado, tenemos otras experiencias subjetivas como la conciencia, la introspección, el razonamiento lógico, el lenguaje verbal, los movimientos, las praxias, la atención, el aprendizaje, la memoria, los pensamientos. Todo esto constituye un conjunto de experiencias subjetivas internas que no se pueden poner en una balanza, no se pueden fotografiar, no se pueden medir, de manera que constituyen una serie de fenómenos que sabemos que son verdaderos, porque Descartes decía pienso y luego existo. O sea, él ponía como condición necesaria para sentir que estamos vivos el que estamos pensando. Somos conscientes de que estamos pensando y que por nuestra cabeza desfila un conjunto de imágenes, sonidos, recuerdos, palabras, expresiones. Eso se llama cuando nuestra mente está relajada y no enfocamos nuestra atención, la red neuronal por defecto. O sea que hay diferentes áreas del cerebro que están activas al mismo tiempo y surgen a nuestra visión como si estuviéramos en un teatro mirando el escenario y aparecen imágenes de cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo, o el recuerdo que nos dio un amigo, o una experiencia fuera de lo común, o recordamos algo que hemos leído y al mismo tiempo estamos viendo la pantalla que tenemos enfrente nuestro. O sea, es una multitud de vivencias que se acumulan y simultáneamente somos conscientes de todo eso y recién nos enfocamos cuando prestamos atención a uno de ellos, entonces los demás
desaparece, como en la física cuántica se produce lo que se llama el colapso de la función de onda, entonces desaparece toda esa cantidad de actividades que aparecían libremente y nosotros nos enfocamos en una sola de ellas y se produce el llamado colapso de función de onda que describen los físicos cuánticos. Este es el problema difícil de la conciencia. Entonces tenemos un conjunto de procesos físico, químicos y eléctricos, por un lado, que después de mucho tiempo de estudio los podemos llegar a entender, y por otro lado tenemos la experiencia subjetiva interna o qualia, que algunos dicen que es generada por el cerebro y otros dicen que es algo que viene del exterior y que utiliza el cerebro como medio de comunicación con el medio ambiente. Así que acá tenemos resumido el concepto del problema difícil de la conciencia que fue acuñado por David Chalmers en 1994. Y si ustedes tienen interés en leer más sobre el tema, pueden leer este libro que se llama The Conscious Mind de David Chalmers. Respecto a qué es la conciencia, hay posiciones muy encontradas. Como les dije al principio, las dos grandes posiciones extremas son la posición materialista, donde dice que el cerebro es todo y que no existe ningún componente inmaterial, solamente somos un conjunto complejo de neuronas, 86.000 millones de neuronas. Cada una de ellas tiene aproximadamente 100 conexiones, de manera que se dice que todas las conexiones que hay en el cerebro supera el número de estrellas en el universo. Por eso algunos dicen que nuestro cerebro es la estructura más compleja del universo. Hameroff, que es un anestesista, junto con Penrose, que es un físico teórico y premio Nobel de física, han propuesto una teoría materialista llamada reducción objetiva orquestada, y ellos sostienen que la conciencia se genera dentro de los microtúbulos, que es una red de túbulos dentro de la célula, como fenómenos cuánticos. Ellos se vuelcan a una teoría de tipo materialista y generan la idea de que en los microtúbulos intracelulares se producen fenómenos cuánticos que dan origen a la conciencia. Donald Hoffman propone otra teoría, que es la llamada la interfase multimodal, que dice que lo que nosotros percibimos es una adaptación de nuestro cerebro para nuestra supervivencia. Dice que el universo y el medio ambiente es mucho más complejo de lo que nosotros percibimos. Por ejemplo, alrededor nuestro existen infinidad de ondas electromagnéticas del Wi-Fi, de las ondas electromagnéticas que emiten los aparatos eléctricos, de las que vienen del sol, pero eso nosotros no lo vemos porque el cerebro se adaptó por razones de supervivencia para detectar solamente aquellas cosas que son necesarias para que podamos sobrevivir y manejarnos, y deja de lado un montón de fenómenos que existen, que se pueden demostrar con aparatos, pero que no son prioritarios para nuestra supervivencia. Esa es la teoría de Donald Hoffman de la interfase multimodal. Julio Tononi ha creado otra teoría se llama la teoría de la información integrada, y él sostiene algo que es muy importante porque es aplicable a la inteligencia artificial, que es que dice que una estructura, cuanto más compleja es y mayor grado de integración tiene en su estructura, mayor es el grado de conciencia. Y mide la conciencia como quien mide la longitud en metros, él la mide en phi, que se simboliza con este símbolo griego, y las unidades phi significa que mientras más unidades phi o unidades de integración tiene una estructura, ya sea un cerebro, ya sea una computadora, ya sea un animal, ya sea el universo, mientras mayor grado de integración e interconexión tiene, mayor es el grado
de fin y de posibilidad que desarrolle conciencia. Stanislav Dejagene es uno de los teóricos más importantes en el campo de la conciencia y desarrolló la teoría del espacio global de trabajo neuronal, que sostiene que la conciencia es una especie de escenario sobre la cual nosotros, si prestamos atención, podemos poner sobre el escenario el sonido que estamos escuchando. O incluso si escuchamos un concierto, podemos centrar nuestra atención en los instrumentos de viento o en el piano o los instrumentos de cuerda y podemos enfocar nuestra atención en forma selectiva hacia determinados fenómenos sensoriales. Y dice que eso ocurre porque hay un espacio global neuronal de donde surge la conciencia que es capaz de enfocarse para analizar solamente un fenómeno sensorial. Por su lado, Francis Crick, que junto con Watson son los que descubrieron la estructura del ADN, en 1953 sacaron el premio Nobel. Francis Crick, al descubrir la estructura del ADN, pensó que todas estas alegrías, penas, recuerdos, ambiciones, el sentido de identidad y libre albedrío no son más que el comportamiento de un vasto conjunto de células nerviosas y moléculas asociadas. Él también en sus principios sostenía que todo era producto de una compleja red de conexiones entre células nerviosas y fenómenos neuroquímicos. Más tarde, al descubrirse el código genético, Francis Crick reconoció que no podía existir un código sin que existe un codificador. Si ustedes encontraran en un CD todo el sistema operativo Windows o cualquier otro sistema operativo, está codificado minuciosamente. Nunca pensarían que eso se produjo por la explosión de las estrellas y la combinación al azar de los átomos y las moléculas. Ustedes van a pensar que eso lo hizo un ser inteligente, por supuesto. Lo mismo que si caminamos por la playa y vamos mirando la arena mientras caminamos y cómo el mar lame la arena, va y viene, y de repente a nuestros pies encontramos un corazón que dice Edgar y María. Y nadie va a pensar que eso fue creado por el choque al azar de los granitos de arena movidos por el agua. Todos vamos a pensar que alguien hizo ese corazón y que alguien escribió Edgar y María dentro de ese corazón. Evidentemente, cuando existe un diseño, hay un diseñador. No se puede concebir un diseño sin que exista un diseñador. Esa es la idea que desarrolló luego Francis Crick. Por eso propuso la teoría de la panspermia, donde él cree que la vida en la Tierra fue producto de un sembrado de vida proveniente de las estrellas. Patricia Churchland es una de las investigadoras más, llamémosle, más afín con las teorías materialistas y argumenta que conceptos tradicionales como alma o mente inmaterial van a ser lentamente reemplazados por explicaciones neurobiológicas más precisas. Otro investigador neurofisiólogo, Michael Gazzaniga, que es un pionero en los pacientes con cerebro dividido, se ha dedicado a estudiar pacientes a los cuales se les seccionó el cuerpo calloso, que es el que conecta el hemisferio derecho con el izquierdo, para evitar que las convulsiones que se generan en un lado se propaguen al otro lado. Y se ha producido personas que están vivas con el cerebro escindido o dividido por corte del cuerpo calloso. Y las investigaciones que hizo mostraron cómo muchas funciones que atribuimos al yo se pueden explicar mediante mecanismos cerebrales distribuidos. René Descartes, que ya lo mencioné antes, que vivió entre 1596 y 1650, fue un filósofo, matemático y físico
y con su famoso razonamiento pienso, luego existo, dio prioridad a la conciencia como algo inmaterial, que es el núcleo de la existencia. Este es el famoso dualismo cartesiano, donde dice que existe el cuerpo y existe la mente o el alma, y que ambos de una manera determinada están conectados entre sí. Pero hay dos componentes que coinciden también con las grandes filosofías provenientes de la India, incluso provenientes del judeo-cristianismo, que reconocen que el cuerpo no es todo, sino que existe un componente inmaterial al cual llaman alma o espíritu. Robert Lanza, en el biocentrismo, postula que el espacio y el tiempo son herramientas que nuestra mente ha creado para poder desenvolvernos en el mundo que nos rodea. Él piensa que lo que existe no es lo que nosotros percibimos. Él dice que lo que nosotros percibimos es una construcción que nuestro cerebro hace con los sentidos para permitirnos vivir en él y sobrevivir, pero que el mundo real es mucho más complejo de lo que nosotros percibimos, pero nuestro cerebro solamente se limita a delinear aquellas funciones que tienen importancia para nuestra supervivencia. Es como ocurre con algunos caricaturistas que tienen la virtud de viendo el rostro de un político, luego con 4 o 5 trazos hacen un dibujo o caricatura que nosotros identificamos inmediatamente con ese político, aunque no es una fotografía, pero marca los rasgos principales y con esos rasgos nosotros detectamos quién es el que está en el dibujo. Nuestro cerebro hace algo parecido, hace una especie de selección, deja afuera todo aquello que no es necesario para el momento que estamos viviendo y nos genera una cantidad de experiencias subjetivas que son las que necesitamos para sobrevivir. Esa es la teoría de Robert Lanza llamado biocentrismo. Después está el panpsiquismo cuántico informacional de Federico Fagin y Mauro Dariano, que postula que la conciencia es una propiedad fundamental del vacío cuántico y que el cerebro actúa como una interfase, como un mediador entre esa conciencia universal que impregna el espacio-tiempo y nuestra propia capacidad de percibir y comunicarnos. William James fue uno de los defensores más famosos de la teoría de la transmisión y propuso que el cerebro podría funcionar más como un filtro o un transmisor de una conciencia más amplia que exista fuera del cuerpo. Henry Bergson, aunque no era neurocientífico, influyó mucho y sostenía que el cerebro no produce la mente, sino que selecciona y organiza una realidad mental más amplia para permitir la acción práctica en el mundo. Y Wilder Penfield, que fue un célebre neurocirujano canadiense, estudió a pacientes que mientras los operaba despiertos, el paciente respondía a las preguntas que el cirujano le hacía mientras estimulaba diversas partes de la corteza cerebral con pequeños impulsos eléctricos. Y descubrió que cuando se hacía esto en determinadas regiones del cerebro, por ejemplo los lóbulos temporales, el paciente decía, me estoy acordando de escenas de mi infancia que yo no sabía que podía acordarme. Las veo como si fuera en una película. En otro momento decía, recuerdo libros que leí cuando era chico y que ahora no, yo creí que yo los tenía olvidados. O sea que de alguna manera esa información está almacenada en determinadas partes del cerebro, especialmente en los lóbulos temporales, y nosotros conscientemente no podemos acceder a ellos, pero cuando se estimula eléctricamente esas áreas, aparece esa información que está guardada sin que nosotros, en condiciones normales, tengamos acceso a ella. De manera que esto sería un argumento a favor de que todo reside en el cerebro y que no existe nada más que el cerebro. John Eccles, que ganó el premio Nobel por sus investigaciones sobre la sinapsis, ha creado, o junto con otros investigadores, una forma de dualismo interaccionista, argumentando que la mente consciente
no podía reducirse solamente a procesos neuronales y escribió un libro muy famoso junto con Karl Popper, que es un filósofo de la ciencia, y si ustedes tienen interés pueden acceder a este libro que se publicó en 1977, que está aquí la tapa del libro que se llama El yo y su cerebro. Es un libro muy profundo, es largo, lleva tiempo leerlo, pero si alguien quiere profundizar, puede investigar la lectura de este libro, El yo y su cerebro. Pim Van Lommel, que ha estudiado experiencias cercanas a la muerte, ha propuesto que la conciencia podría no ser local y que el cerebro actuaría como un receptor o interfaz más que como un generador. Esto lo hemos mencionado antes. Rupert Sheldrake ha defendido la hipótesis de que el cerebro funciona como un receptor o sintonizador, más que como un productor de conciencia. David Bohm, que está conocido por sus contribuciones a la mecánica cuántica, no desarrolló una teoría neurocientífica de la conciencia, pero propuso una visión del universo en la que la mente y la materia emergen de un orden más profundo. Finalmente, el panpsiquismo o idealismo analítico, esta versión argumenta que la conciencia es una característica que existe en todos lados y que nuestro cerebro es solamente un receptor que actúa como intermediario entre esta entidad universal y nuestro medio ambiente y nuestro cuerpo. Apareció en el New York Times hace poco un artículo muy interesante que eh, postula que la estructura del universo es fractal y que nuestro cerebro forma parte de esa estructura fractal. Uno dice fractal, ¿qué es un fractal? Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, aparentemente irregular, se repite a diferentes escalas. O sea, si uno mira un fractal y va acercando con una lupa y lo va ampliando cada vez más, a medida que lo va ampliando, encuentra la misma complejidad que cuando lo veía sin ampliación. O sea que es una complejidad interminable por más que uno se acerque con lupa o con instrumentos de acercamiento como un microscopio. Y esa es la característica de los fractales que fueron descubiertos matemáticamente por Mandelbrot en 1975. Y a diferencia de las figuras tradicionales de la geometría euclidiana, como los círculos o los cuadrados, los fractales se caracterizan por una complejidad infinita, donde cada pequeña porción contiene una copia similar del conjunto total. Sabiendo lo que es un fractal, vamos al artículo que les mencioné, que apareció en el New York Times en agosto del 2006 y que publica dos fotos. A la izquierda es una foto de la estructura neuronal a nivel microscópico y a la derecha una foto de la estructura del universo con los filamentos que interconectan las diferentes galaxias. Y eso llamó la atención de que sean tan parecidos la estructura interna del cerebro a nivel microscópico con la estructura externa del universo a nivel supermacroscópico. Y se postuló que el universo tiene una estructura fractal del cual forma parte nuestro mismo cerebro. Y esto fue publicado en un artículo en la revista Nature, y si alguien tiene interés puede localizar el artículo del New York Times en el número de agosto 15 del 2006, o si quiere ver el paper científico puede ver en esta referencia en nature.com el artículo publicado en una revista prestigiosa del mundo científico. De manera tal que tenemos por un lado la conciencia, la materia y la energía. Esos tres elementos parecen coexistir simultáneamente en las distintas estructuras de la materia, pasando desde las partículas elementales como los átomos, los quarks, las moléculas, los órganos intracelulares, las células, etcétera, etcétera, hasta llegar a las galaxias, al universo y al multiverso. Y este es una fotografía
tomada de un documento desclasificado de la CIA, a las cuales ustedes pueden acceder con esta referencia que figura aquí al pie, a la derecha de la diapositiva. Ahora, ¿hay evidencias de actividad psíquica cuando el cerebro no funciona? Sí, existen evidencias científicas basadas en estudios cercanos a la muerte, en experiencias cercanas a la muerte y en paros cardíacos que sugieren que estando el cerebro inactivo durante el paro cardíaco, persiste actividad psíquica en momentos donde supuestamente el cerebro no está funcionando. Y para ello se han hecho estudios científicos bien documentados y si ustedes tienen interés pueden consultar el libro After de Bruce Grayson, el libro Lucid Dying de Sam Parnia o el libro La conciencia más allá de la vida de Pim Van Lommel. ¿Existe la posibilidad de conciencia sin cerebro? Bueno, hay muchos hechos en la práctica clínica que muestran que personas que prácticamente han vivido sin cerebro pueden funcionar normalmente, por lo menos en el género masculino. Se ha demostrado que nosotros, en nuestro caso, el cerebro es un órgano casi innecesario. Así que se encontró este famoso caso que les publico. Acá se ve la tomografía computada, donde la mayor parte del cerebro está reemplazada por líquido. Es un paciente con una hidrocefalia extrema y era un hombre de 44 años que durante 2 semanas tenía debilidad en la pierna izquierda y consultó, de manera que se hizo una tomografía computada. Había sido operado de niño de una hidrocefalia y cuando tenía 14 años desarrolló ataxia y paresia de la pierna izquierda que se resolvió continuamente después de darle un retoque a la derivación. Tuvo un desarrollo neurológico, historial médico normal, tenía una familia, 2 hijos, trabajaba como funcionario público. En las evaluaciones neuropsicológicas tenía un coeficiente intelectual de 75, un poquito por debajo del promedio, pero funcionaba bien en la familia y funcionaba bien en su trabajo. Pero cuando se le hizo una tomografía computada se encontró que casi carecía de cerebro, porque la mayor parte de la cavidad craneal estaba ocupada por estas cavidades repletas de líquido, que no son más que los ventrículos enormemente dilatados. Y el hombre no tenía ninguna otra sintomatología. Así que esto es una evidencia clínica de que se puede llegar a tener conciencia y tener una actividad independiente en familia, en trabajo, sin casi tener cerebro. Este es Ian Prettyman Stevenson, que fue profesor y bioquímico, doctor en medicina, profesor de psiquiatría y que fue jefe de la División de Estudios de Percepción en la Universidad de Virginia, en la que se investigan fenómenos paranormales. Y ha investigado específicamente de una forma científica, documentada, el fenómeno de la reencarnación y el fenómeno de los niños que recuerdan vidas previas cuando están en estado de hipnosis profunda. Y es un psiquiatra con una extensa formación académica y se ha dedicado al estudio científico de la reencarnación y de los recuerdos de vidas pasadas. Aquí tienen esta fotografía, es la tapa de uno de sus libros que se llama Los niños que recuerdan vidas pasadas. Manuel Sansegarra es un médico español, antiguo jefe de cirugía digestiva del Hospital Universitario de Bellvitge. Fue pionero en el uso de la cirugía laparoscópica en España y se ha transformado en un ferviente defensor de la existencia de una supraconciencia, o sea, un componente de la conciencia que está más allá de nuestro cuerpo y nuestro cerebro, que es una especie de conciencia universal a la cual él llama supraconciencia. Y ha escrito un libro que es Ego y Supraconciencia,
Buscando el sentido de la vida, que ustedes pueden consultar. Es un hombre con una sólida formación académica y que se ha vuelto un ferviente defensor de la teoría de que la conciencia es algo que está fuera de nuestro cuerpo, por lo menos en parte, porque hay una conciencia local, pero también hay una conciencia que está por encima de la conciencia local y que sería lo que llama la supraconciencia. Esta investigadora, Marian Elina Dawkins, es una bióloga inglesa que es catedrática en comportamiento animal en la Universidad de Oxford y se ha dedicado a investigar si los animales tienen conciencia y ha publicado varios libros, uno de los cuales ha sido traducido al alemán y a un gran número de artículos científicos. Y sus investigaciones se han centrado en la visión de las aves, la teoría de las señales, la sincronía del comportamiento, la conciencia animal y el bienestar de los animales. En el libro ¿Quién es consciente? Who is conscious? Es una guía para la mente de los animales. Es especialmente interesante porque su autora, María Stam Dawkins, adopta una posición que podríamos llamar escéptica, pero no negacionista respecto a la conciencia animal. No sostiene que los animales no sean conscientes, sostiene que debemos ser mucho más rigurosos al afirmar que lo son. En el 2012, en Cambridge, Inglaterra, se hizo una declaración sobre la conciencia que afirmó como un hecho científico que muchos animales no humanos, incluyendo mamíferos, pájaros y octopus, tienen lo que ellos llamaron el sustrato neurológico para generar conciencia. Y en el 2024, en Nueva York, se firmó la Declaración sobre la Conciencia Animal de Nueva York, que estableció que hay por lo menos una posibilidad realista de experiencia consciente en todos los vertebrados, incluyendo reptiles, anfibios y peces, y en muchos invertebrados, como mínimo los cefalópodos, moluscos, decápodos, crustáceos e incluso insectos. Una pregunta muy frecuente en estos días es si tendrán conciencia las máquinas y si en algún momento nuestra mente o nuestra conciencia podrá ser descargada a una computadora y podremos seguir viviendo en este avatar tecnológico y podremos mantener conversaciones con nuestros familiares porque nuestra conciencia ha sido bajada a la estructura tecnológica de la computadora como si fuera un sistema operativo. De manera que existe esa pregunta que todavía que yo sepa no se ha realizado y existen destacados integrantes del mundo científico que dicen que la inteligencia artificial no puede tener conciencia. Entre ellas, por ejemplo, John Searle, Roger Penrose, Thomas Nagel, Hubert Dreyfus o Noam Chomsky. Y hay otros investigadores también altamente reconocidos y respetados, como David Chalmers, Daniel Dennett, Giulio Tononi, Christopher Koch y Joshua Bach, que asumen que la inteligencia podría ser consciente, porque aunque no tenga la estructura del cerebro, con una estructura de niveles integrados hechos con chips y con circuitos eléctricos, se puede emular la estructura compleja del cerebro y la conciencia podría emerger en la misma. No sé si ustedes recordarán una escena muy famosa de la película 2001, Odisea del Espacio, donde un grupo de astronautas tiene que hacer un viaje hacia una región lejana de la Tierra para investigar un fenómeno que se ha observado, pero viajan en una nave que está comandada por una inteligencia artificial que se llama HAL 9000. Y en un momento dado, HAL 9000, que es la inteligencia artificial que comanda la nave, por una necesidad de supervivencia propia, comienza a eliminar a los astronautas. Y cuando un astronauta se da cuenta de eso, decide inactivar a la computadora y comienza a sacarle las memorias una por una. Y a medida que le saca las memorias, la computadora dice, siento que mi mente se va, tengo miedo.
Es una escena famosa, yo la quise reproducir, pero la Warner Brothers no permite que uno reproduzca fragmentos de la película 2001 Odisea del Espacio. Pero hay personalidades del mundo actual como Jeffrey Hinton, Elon Musk, Joshua Bengio, Stephen Hawking, Nick Bostrom, Max Tegmark, Stuart Russell, Roman Jan Polsky, Bill Gates, Yuval Noah Harari, que es el vocero de la Agenda 2030, y hasta el mismo Papa León XIV, que han advertido el peligro de que la conciencia artificial siga desarrollándose, supere al ser humano y llegue a tomar control del mundo sin que los humanos puedan impedirlo. Respecto a si todos los seres vivos tienen conciencia, volviendo miles de años atrás, el jainismo, que es una religión que data de 700 años antes de Cristo, consideraba que todos los seres vivos tienen conciencia. Y allí se desarrolló el concepto de ahimsa, que es evitar la violencia y tener respeto por toda forma de vida. El precursor o el avatar de esta religión llamado jainismo fue Mahavira, que algunos dicen que es el fundador del jainismo. Sin embargo, el jainismo mismo considera que Mahavira fue uno de los tantos sabios iluminados que comprendieron la verdadera naturaleza de la realidad y del alma. De manera que estamos en el siglo XXI y estamos empezando a considerar la posibilidad de que estas antiguas sabidurías hayan tenido razón. No sabemos cómo. Así que con esto les dejo un breve panorama de lo que podemos hablar en el año 2026 sobre la conciencia. Les agradezco la paciencia. Me disculpo por haber excedido quizás un poquito el tiempo. Así que me despido, que tengan buenos días, buenas tardes y muchas gracias.